Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión formativa organizada por Bridging the Gap. Mi nombre es Carmen Serrano y soy técnico de comunicación del proyecto. Antes de comenzar, os recuerdo que al igual que en el resto de las sesiones, el módulo de hoy está siendo subtitulado en directo. Para acceder a los subtítulos simplemente tenéis que ir al cuadro de chat y ahí os he dejado un enlace que basta con que lo copiéis y peguéis en un navegador web para que os aparezca la transcripción simultánea de todo lo que se va a hablar durante este webinar. Bueno, antes de arrancar la sesión, quiero comentaros también brevemente qué es Bridging the Gap. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en 5 países que son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Este proyecto está coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, en asociación con 3 agencias europeas de cooperación para el desarrollo, la española, la italiana y la austriaca. Y además también forman parte del consorcio 2 ONGs internacionales, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. Este proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de la discapacidad en la cooperación internacional. Y una de las herramientas que está utilizando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, realizado en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto. La sesión de esta tarde es sobre acceso universal al empleo y corresponde al módulo número 8 del ciclo de 12 sesiones a lo largo de las cuales estamos abordando diferentes aspectos en torno a la discapacidad y el desarrollo. Para aquellas personas que se han perdido alguna de estas sesiones, les recuerdo que pueden encontrar los vídeos, la transcripción y los materiales de aprendizaje de cada seminario web en nuestra página del proyecto y también en nuestro canal de YouTube. Ahora os copiaré los enlaces en el cuadro de chat para que podáis acceder a todos nuestros canales sociales y todos los contenidos del proyecto. Bueno, nuestra ponente de hoy es Sabina Lobato, es economista con formación de posgrado en gestión de empresa, auditoría y desarrollo directivo. Sabina lleva más de 20 años vinculada al sector de la discapacidad, primero en el ámbito empresarial del Grupo Social 11 y desde 2003 dirigiendo el ámbito de convocatorias de ayudas y programas de formación y empleo en la Fundación 11. De su experiencia trabajando en el Grupo Social 11, destaca su satisfacción por haber podido participar en el lanzamiento de distintos proyectos y programas innovadores y con gran impacto, como el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, o DISMED, el programa Trainers Paralímpicos, la Biblioteca Infantil Cuentos que contagian ilusión o el sello Bicual para distinguir a las empresas excelentes en materia de responsabilidad social empresarial y discapacidad. Sabina es una convencida de que todas las personas tienen talentos valiosos y de que la necesidad de trabajar para eliminar las barreras no visibles que nos impiden descubrirlos y ponerlos a trabajar para crear organizaciones más diversas e inclusivas. Bueno, sin más, doy la palabra a Sabina. Buenas tardes, Sabina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues puedes comenzar ya tu exposición si quieres. Muy bien. Pues muchísimas gracias al proyecto Bridging the Gap por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Muchas gracias a todas las personas que me estáis escuchando. Espero que se escuche bien. Y bueno, pues voy a haceros una presentación un poco global para dar una visión un poco del enfoque que desde la Fundación 11, pero también yo creo que desde el punto de vista de España y del movimiento asociativo de personas con discapacidad en España tenemos en cuanto a lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, en España la población con discapacidad es alrededor del 9% de la población, estos son 5 millones de personas, en 1 de cada 5 hogares en España hay una persona con discapacidad y hay una mayor prevalencia de mujeres. Todo esto, lógicamente, esto está relacionado con la mayor también esperanza de vida, ¿no? En el caso de las mujeres. Las cifras a nivel
de la Unión Europea pues nos hablan de entre 80 a 100 millones, 1.000 millones en el mundo, en fin. Es un colectivo, ¿no? que no es minoritario, ¿no? que representa muchísima gente. Ahora mismo la estadística de discapacidad referente en España es la estadística que se llama Edad 2008 y estamos ahora mismo el Instituto Nacional de Estadística, que es la Oficina de Estadística Pública de España, está en el proceso de lanzar los cuestionarios en el otoño de este año, los cuestionarios para hacer la reedición que se hace cada 10 años de esta estadística que es referente en materia de discapacidad. Una de las características más importantes de España es la solidez y la unidad del movimiento asociativo de entidades que representan a las personas con discapacidad, cuyo paraguas representativo es el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a todas las entidades, incluida la ONCE. Uno de los principales logros de los últimos años en España en relación con la inclusión laboral ha sido el cumplimiento del artículo 31 de la Convención de Derechos, que es el relativo a estadísticas. Y ha comentado antes Carmen que efectivamente uno de los proyectos en los que yo he tenido pues la fortuna de participar ha sido la colaboración con la Oficina Nacional de Estadística Española para generar ese núcleo de información relevante en materia de estadísticas de empleo para poder analizar, bueno, y ver un poco cómo se evoluciona también en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Voy a enseñar primero esta diapositiva, que es una de nuestras. Cada año el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE o DISMET hace una presentación de un informe anual que comprende toda la información relevante, ¿no? Voy a enseñaros con la navegación directamente de la página web de ODISMET cuál es la sección donde está el banco de datos del observatorio. Este es el portal ODISMET, que es el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, y lo más importante que tiene este observatorio es su banco de datos, ¿no? Tenemos aquí hasta 10 agrupaciones de indicadores que nos dan toda la información de estadística pública disponible en materia de discapacidad y mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el bloque de indicadores 1, integración laboral y tendencias del mercado de trabajo, vamos a ver si... Parece que está yendo un poco lento internet. Me vais a disculpar si no lo pasaré directamente a la presentación. Vaya por Dios. Estos son los fallos del directo. Bueno, pues vamos a cerrarlo. Parece que ODISMET internet va bastante lento. Bueno, lo que habéis visto, ODISMET tiene un banco de datos. En ese banco de datos se puede ver toda ese compendio de indicadores agrupados por diferentes características y de esa información, dijéramos, lo más relevante para presentaros sería cuántas personas con discapacidad en España hay en edad laboral. Pues son 1.860.000 personas. Esto representa el 6,2% de la fuerza laboral total de España. ¿Qué más cosas podemos saber con respecto a esa población? Pues en cuanto al nivel formativo, ¿no? Pues se ve claramente que el mayor volumen se concentra en personas con educación secundaria obligatoria principalmente, o sea, de primer ciclo, y personas con educación primaria. Se puede ver el gap que hay entre el porcentaje de personas con discapacidad en el laboral con estudios primarios, que es del 21,3% frente a ese mismo porcentaje para personas con discapacidad, que es del 8,2%. Incluso en la tasa de personas sin estudios, ¿no? Que en el caso de las personas con discapacidad es del 5,1%. Y también, por ejemplo, en las secundarias donde más pareja es esa información, pero en el caso de estudios superiores, pues claramente también se ve este gap, ¿no? De un 16,8% de titulados superiores frente a un 34,4%. Luego también se puede ver la perspectiva por mujer y mujer con discapacidad y mujeres sin discapacidad, y en cuanto a jóvenes, el nivel de formación. Esto en cuanto a los estudios superiores, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ver aquí
que hay un menor porcentaje de mujeres con discapacidad que consiguen, un mayor porcentaje que consiguen estudios universitarios. Esto es un aspecto positivo. En cambio, entre los jóvenes, pues los estudios superiores solamente los alcanzan el 4,8, ¿no? También un dato que es el referente, ¿no?, de cuando se analiza el tema del empleo es la tasa de empleo. La tasa de empleo en España para personas con discapacidad es del 25,9% frente a un 64,4%, que es en el caso de las personas sin discapacidad. Lógicamente también esto está influido por una tasa de actividad que se distancia como cerca de 40 puntos de la tasa de actividad de las personas sin discapacidad. La tasa de actividad nos dice aquellas personas en edad laboral que buscan activamente empleo, que están buscando activamente empleo. Entonces, este es uno de los principales retos que tenemos a día de hoy. De hecho, este año está previsto abordar ese estudio en relación con las causas de la inactividad. Y luego también está la tasa de paro, que puesto que solamente se calcula sobre las personas que están efectivamente activas laboralmente, pues ese gap es más pequeño, pero bueno, aún así sigue siendo una distancia importante. Luego es importante también que dentro de las personas que están empleadas, que con esa tasa de empleo se puede claramente intuir que es una de cada cuatro, pues de una de cada cuatro personas con discapacidad que trabajan, el 10,9% lo hacen como empleados por cuenta propia, autoempleados que decimos aquí, o emprendedores, ¿no? También es una tasa que además se ha mantenido siempre alrededor de entre el 10 y el 12%, y en el último año pues se ha reducido un poquito, ¿no? Una cosa muy importante es que el colectivo de discapacidad no es un colectivo homogéneo. Entonces, cuando se analizan las estadísticas, que tienen bastante detalle, pues se puede ver que esta tasa de empleo, que es del 25,9% para el colectivo en general, si ponemos el foco, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, pues solamente es del 19,5%. O en las personas que tienen una discapacidad derivadas de un trastorno mental, pues esa tasa de empleo baja al 18%, ¿no? Son los colectivos dentro de la discapacidad con una menor tasa de empleo. Las tasas de empleo más altas se dan en las discapacidades sensoriales y a continuación la discapacidad física. Voy a hacer otro intento a ver si podemos entrar en Odismed, porque me da mucha pena que no podáis ver. Voy a volverlo a escribir por si acaso. A ver, Odismed. Pues no, esto parece que por algún motivo no sabría bien por qué está yendo lento en general. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Otra vez está aquí el banco de datos. Entramos en este. Me están diciendo que estamos teniendo problema con el acceso a Internet, pero mirad, ¿ves? Aquí tenemos todos los indicadores. Sí, Perdona, totalmente. Sabina, no se está viendo. Seguimos viendo la presentación. Ah. Vale, sí, porque lo sepas que no, si irá lenta la conexión y no se está viendo la página. Vale. A ver, un poquito por si acaso lo estáis viendo ahora. Seguimos viendo la presentación. Pues entonces. Vale, puede ser porque lo que me están diciendo es que Internet está yendo bastante lento en general aquí hoy justamente a esta hora. En fin. Nada, tranquila. Bueno, pues seguimos entonces con la presentación. Sí. Estáis viendo ahora mismo la presentación en la diapositiva que dice tasas de actividad, empleo y paro, ¿verdad? No, ahora la de empleo y discapacidad en España, la previa, la de... ¿Qué dices? Sí, será que va lento. Sí. Claro, pero es que ya he pasado varias entre medias. Pues se ha quedado ahí. A ver, ha vuelto a internet, nada, va lento. Tú tranquila, continúa y ya retomará. Ahora Claro, está cargando, perdón, Sabina, ahora aparecen los indicadores de Odismed. Lo que te digo, que va con retraso. Claro, pero va con mucho retraso, porque claro, yo ya he cargado... Quédate aquí para que llegue aquí por lo menos. Claro, me voy a quedar aquí, voy a seguir hablando, lo que voy a pedirles es que me impriman la presentación, porque así voy a poder ir avanzando un poco, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quería trasladaros también es cómo
sea, ¿cómo se identifica en España? Porque sé que en esto hay bastantes diferencias a una persona con discapacidad de cara a poder incluirlas en estas estadísticas, ¿vale? Lógicamente, estas estadísticas provienen de registros que tiene la administración pública y en particular lo que tiene que ver con las tasas es el resultado de una operación que hace la Oficina de Estadística Pública en la que cruza la encuesta de población activa, que es una encuesta que se hace a nivel europeo, por reglamento europeo, todos los países europeos están obligados a realizar esta encuesta, y la otra fuente de datos es la base de datos estatal de personas con discapacidad. Cualquier persona que considere que puede tener acceso a tener ese reconocimiento oficial como persona con discapacidad, en España se puede dirigir a lo que se llama un centro de valoración, que depende del Ministerio de Sanidad, y se le hace una evaluación, ¿no?, de las deficiencias o de las dificultades, ¿no?, que plantea bueno, pues la etiología de su caso, ¿no? Y de esa evaluación resulta en un porcentaje que pues, es el que se establece, a partir del cual la persona tiene la consideración de persona con discapacidad. Ese porcentaje es el 33%. Entonces, cualquier persona que del resultado de esa evaluación consiga un 33% en esa evaluación o más, tiene la consideración de persona con discapacidad. Lógicamente, todo esto, desde el punto de vista de la Convención, no tiene nada que ver con las capacidades o los talentos de la persona. Es simplemente un esquema, dijéramos, formal en el que la Administración decide cómo aplicar ese reconocimiento oficial a la persona con discapacidad, ¿no? ¿Seguís viendo la misma diapositiva? ¿Carmen? No, Sabina, ahora vemos la de tasas de actividad, de empleo y paro. Ah, vale, menos mal. Vale, voy a pasar a la siguiente, ¿vale? No sé cuánto tardaréis. Cuando la volváis a ver, cuando veáis una diferente, me avisáis para saber cuánto retraso lleva, ¿vale? Vale. Bueno, la siguiente que he puesto habla sobre una utilidad que le damos al Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo. Os cuento bastante sobre este observatorio porque yo sé que cuando lo cuento fuera es un poco envidia para la gente porque dicen, pero nosotros no tenemos esto, ¿no? Y claro, ¿cómo se hace esto? Pues nosotros empezamos a trabajar en el año 2010 con el Instituto Nacional de Estadística, que es la Oficina de Estadística Pública, para ver cómo avanzar, ¿no? Y la verdad es que todos los países que tienen suscrita la Convención de Derechos tienen una percha a la que agarrarse, ¿no?, para poder hacer este trabajo, que es el artículo 31 de la Convención. El artículo 31 obliga a los países a recabar estadísticas para hacer seguimiento de la efectividad o no efectividad de las políticas, ¿no? Entonces, esta diapositiva que espero que veáis en breve, bueno, es una explotación específica que hemos hecho de los datos para visibilizar la situación de mayor exclusión de las mujeres con discapacidad. Entonces, bueno, es una manera gráfica de ver cómo esa desigualdad es más patente a través de un gráfico que es una escalera, ¿no? Para llegar a la puerta del empleo, ¿no? Pues los hombres sin discapacidad tienen que recorrer 3 escalones, las mujeres sin discapacidad tienen que recorrer 5 escalones, los hombres con discapacidad tienen que recorrer 6 escalones y las mujeres con discapacidad tienen que recorrer muchos escalones más, ¿no? Entonces, aquí en este formato infografía, pues lo que hacemos es ver esa distinción, esa doble discriminación por el hecho de ser mujer con discapacidad. Y bueno, eso es simplemente un poco como un ejercicio para conocer esa explotación que se puede hacer de toda esta información, ¿no? Para visibilizar la realidad de esa diversidad que hay dentro del colectivo de personas con discapacidad. ¿Sí? Perdona, Sabina, ahora ya ha cambiado la diapositiva, porque sepas... Vale, estáis viendo lo del Día Internacional de la Mujer, 10 sí. razones, ¿no? Sí, vale, exacto. Eso es lo que estoy explicando. Bueno, pues voy a avanzar un poquito más.
Ahora vamos a hablar de en qué actividades son las que principalmente se emplean las personas con discapacidad en España, ¿no? El gráfico que veréis en la siguiente diapositiva lo que os muestra es las profesiones o los sectores de actividad en los que más contratos se producen todos los años. El año pasado en España se produjeron 308.000, bueno, redondeando, contratos a personas con discapacidad, ¿vale? 308.000 contratos, que es el 1,43% de toda la contratación que se produjo en España, ¿vale? En España hubo el año pasado más de alrededor de 21,5 millones de contratos. Pues solo el 1,43 fue para personas con discapacidad. Recordad que os he dicho que el 6,2% del talento laboral son personas con discapacidad, con lo cual ahí podéis ver que hay un gap en cuanto a la representatividad en la contratación, ¿no? ¿En qué empleos, en qué sectores se ocupan las personas con discapacidad? Pues el primero es todo lo que tiene que ver con servicios a edificios, actividades de jardinería, para entendernos, pues personas que se emplean en el sector de limpieza de edificios, también actividades relacionadas con los servicios sociales, también, ¿vale? Es el segundo bloque de mayor contratación. Después las actividades administrativas de oficina, y ya por debajo de los 20.000 contratos estarían todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas, también la seguridad social, la defensa, en el que también hay un volumen importante de contratos. Pero bueno, como podéis ver en este listado, que son las que tienen mayor volumen de contratación, la última que viene en esta lista es actividades postales y de correos, que tiene alrededor de 3.242 contratos al año. Es que son actividades de baja cualificación. Lógicamente, si el nivel formativo de las personas es sustancialmente más bajo que el de las personas sin discapacidad, pues también el tipo de trabajos en los que se van a emplear también son de menor cualificación, ¿no? También quería, ya pasando, no hablando ya más de datos, sino del marco normativo. Bueno, la primera vez en España que se habló o sea, que se incluyó el concepto de discapacidad fue en nuestra Constitución, que es del año 1978, y unos años después, en el año 1982, se promulgó la ley de referencia, que aunque ha tenido modificaciones, sigue estando, si no 100% vigente, 90% vigente en materia de empleo, ¿vale? Que es la Ley de Integración Social de Minusválidos, que tiene más ámbitos, no solamente lo del empleo, pero en lo que tiene que ver con el empleo se sentaron las bases del modelo que todavía hoy tenemos en España. ¿Qué otra legislación posterior ha venido? Pues en el año 2000 se promulgó otro Real Decreto, que era el de medidas alternativas, y como último desarrollo legislativo relevante, esto no son todos los desarrollos legislativos, sino solamente los, dijéramos, más relevantes desde el punto de vista del empleo, se hizo una fusión normativa de la anterior ley del 98 con otras dos posteriores, en lo que ahora mismo es, después de la convención, la segunda ley en rango de referencia para las personas con discapacidad, que es la Ley General de Derechos para las personas con discapacidad y su inclusión social, que es del año 2013. Bien. ¿En qué diapositiva estáis ahora, perdón? ¿Carmen? Sí. ¿Hola? En la de Hola, Sabina, en la de marco normativo. Ah, bien. Entonces vamos alineados ahora. Sí, Ahora sí, he cambiado a la de la convención, que yo creo que esta la voy a pasar un poco rápido porque seguramente ya es de sobra conocida, ¿no? En España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Derechos y, bueno, pues sabéis que la principal aportación de esta convención es el cambio en el concepto que en muchos países supuso el concepto de discapacidad, ¿no? Ese cambio de enfoque que nos permite pasar de una concepción del ámbito más sanitario, ¿no?, al ámbito más de derechos, ¿no?, o de sanitario o de bienestar social al ámbito más de derechos. Esto se refleja también en las personas que están al frente de las políticas de discapacidad en España, en qué ministerio trabajan, ¿no?, porque refleja también el entendimiento
mayor o menor de la convención desde el punto de vista de la administración pública y de las personas que nos gobiernan, ¿no? Nosotros hemos tenido ahí bastante variabilidad en cuanto a dónde ha recaído las principales cuestiones relacionadas a la discapacidad en los ministerios. Es verdad que el que sigue siendo el referente es el Ministerio de Sanidad, pero lo que ha sido muy importante es la introducción de una figura que es la figura del Director General de Políticas de Discapacidad, que hace, dijéramos, transversal todo lo que es la discapacidad en la administración pública, ¿no? El artículo de referencia en materia de empleo en la Convención, como sabéis, es el artículo 27 de trabajo y empleo, y sobre esto, bueno, no voy a comentar mucho más. La Ley General de Derechos, como os he dicho antes, del 2013 refunde las principales leyes en materia de discapacidad, y lo más relevante en relación a ese modelo que os he comentado es que España es un país en el que existe una dualidad en el enfoque desde el punto de vista normativo de la discapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay, dijéramos, un marco de referencia normativo para las empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? En los que aplica el sistema de cuota, y esa cuota es del 2%. Vuelvo a recordar que con las estadísticas en la mano, de las que no disponíamos cuando se promulgó esta ley, las personas con discapacidad son el 6,2% de la fuerza laboral, ¿vale? Y la cuota para las empresas de más de 50 trabajadores es solo del 2%. Y luego existe también otra, es decir, para las empresas de menos de 50 trabajadores no hay ninguna obligación, cuando sabemos por las estadísticas que más del 80% de las empresas en España son empresas medianas y pequeñas. Y después existe otra realidad, que es la otra parte de esta dualidad que comentaba, que son los centros especiales de empleo, que son empresas sociales que operan en cualquier tipo de sector, en condiciones dijéramos, de competencia, como cualquier otra empresa. Pueden adoptar la fórmula jurídica que escojan, y la característica es que tienen al menos un 70% de la plantilla son personas con discapacidad. Esto en otros países se llama, se suelen llamar shelter workshops, que es un concepto que está muy en desuso porque además refleja realidades entre países muy diferentes, ¿no? A nosotros no nos gusta que se nos incluya en esta realidad, porque en España este sector, que son, como digo, empresas sociales, forman parte de la economía social en muchos casos, y uno de ellos, por ejemplo, es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación, pues son incluso líderes en su mercado, por ejemplo, en la lavandería industrial, ¿no? No sé si hay alguno de los participantes de Colombia, pero el grupo Ilunion, que es el grupo social empresarial de la ONCE y su fundación, está, por ejemplo, operando ya desde el año pasado al menos en Colombia, ¿no? Y hay con este sector de lavandería, en el sector de la lavandería industrial, y bueno, tiene de hecho unas perspectivas de poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, existen esas dos realidades. Dentro del empleo protegido o los centros especiales de empleo hay también otras dos realidades, que son los centros especiales de empleo de iniciativa social, que son no lucrativos, y también hay centros especiales de empleo de iniciativa privada. Incluso hay empresas, que es una de las cuestiones, por ejemplo, que nos lleva desde la Fundación ONCE y desde el CERMI a plantear al Gobierno la necesidad de modificar el marco normativo para el empleo de las personas con discapacidad. Hay empresas obligadas al cumplimiento de la cuota por tener más de 50 trabajadores en su plantilla, que no cumplen con la cuota y constituyen sus propios centros especiales de empleo como empresas diferentes. Esto, desde el punto de vista del objetivo de la ley, es totalmente contrario a lo que se perseguía. Entonces, lo que hemos visto es que ese marco normativo ha permitido consolidar una realidad que va casi, dijéramos, en contra de ese objetivo que es el que se perseguía, ¿no? Estamos ahora en la diapositiva que se titula Medidas alternativas. No, aún no. Estamos en la de Ley General de Derechos. Ley General de Derechos, vale. Vale, bien.
Bueno, pues es la siguiente, o sea que Vale. vamos bien, vamos bien. Sí. Bueno, entonces, también el marco normativo lo que establece es que para esas empresas que tienen 50 o más trabajadores pueden solicitar a la Administración el cumplimiento de esa legislación a través de lo que se llama medidas alternativas, es decir, tienen que demostrar a la Administración que no han encontrado candidatos adecuados para las ofertas de empleo que tenían o que por razones productivas, organizativas, técnicas o económicas, que es un cajón en el que cabe todo prácticamente, no han podido contratar a personas con discapacidad. Entonces, eso da pie a que se pueda excepcionalizar el cumplimiento de la cuota y poder recurrir a medidas alternativas, que esas medidas alternativas consisten en comprar bien a centros especiales de empleo, que ya he explicado lo que era, o bien a trabajadores autónomos con discapacidad en un porcentaje, o sea, un cálculo numérico que establece el propio Real Decreto de medidas alternativas en función de las personas que la empresa ha dejado de contratar, o bien hacer donaciones, también en un importe que también lo establece la propia legislación, o un patrocinio a entidades sin ánimo de lucro que promuevan el empleo, ¿no? Entonces, esto, por eso, en esta diapositiva que espero que veáis de las medidas alternativas, ponemos un gráfico que hace que un poco lo que refleja es que si en la línea de avance, una flecha que se muestra en rojo, dijéramos, es el avance de las empresas hacia la inclusión laboral, las medidas alternativas son un caminito que no permiten avanzar porque siempre acabamos en el mismo sitio. No sé si lo estáis viendo esto. Sí, 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 ya sí. ¿Estáis viendo? ¿Ve? Vale. Esto es lo que quería, lo marco aquí, ¿no? O sea, este sería el avance hacia la inclusión laboral y cuando una empresa opta por las medidas alternativas, pues bueno, busca un camino alternativo y al final acabamos en el mismo sitio, ¿no? Se produce un avance realmente muy lento. Esta es otra de las cosas que también se quiere cambiar. Yo sé que en otros países también existen sistemas similares a este, ¿no? Por ejemplo, en Francia sé que lo que se hace es que esa donación se hace a un fondo que administra la propia administración pública, entonces, bueno, quizá eso pueda ser a lo mejor más efectivo, ¿no? Pero en el caso de España ya os digo que este sistema lleva, dijéramos, en solicitud a los diferentes gobiernos de revisarse, ¿no? Y modificarse, ¿no? En esta siguiente diapositiva os presento un poco cuáles son las diferentes opciones de acceso al empleo o a las alternativas más o menos alineadas con lo que puede ser un empleo que hay en España, ¿no? Tras lo que sería la formación obligatoria, ¿no? en la escuela, que España tiene un sistema mixto de inclusión educativa y de escuelas especiales, que además ahora mismo es como se diría en términos de redes sociales, es trending topic, porque España tuvo una revisión por parte de Naciones Unidas en relación con este tema y el gobierno está obligado a implementar un plan de mejora, ¿no? Pues una vez finalizada, dijéramos, la etapa educativa obligatoria, las personas con discapacidad ya no tienen un marco de apoyos obligado por la ley, ¿no? Con lo cual las diferentes opciones normalmente pues pasan por la vía de las entidades de la discapacidad, servicios como el que os explicaré de empleo y formación de entidades como puede ser la propia Fundación 11, los centros especiales de empleo también. Y luego hay una figura, ¿estáis viendo ya el gráfico en el que pone entornos de formación y empleo? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues en esta parte de arriba está también los centros ocupacionales que propiamente no proveen empleos remunerados, sino que son, dijéramos, en algunos casos, no en todos, centros en los que lo que se hace es una preparación, sobre todo para personas mayoritariamente de lo que nosotros conocemos, estamos hablando de centros que acogen a personas con discapacidad intelectual, incluido también las personas con autismo, hay algunos también para personas con grandes discapacidades físicas, y entonces, bueno, el objetivo de estos centros ocupacionales, que también está reconocido en la legislación, es básicamente propiciar ese tránsito al empleo, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico podéis ver que las flechas, ¿no? se mueven de un lado a otro porque realmente no son compartimentos estancos ni se sigue un circuito que sea siempre el mismo, sino que pues una persona de un centro ocupacional pues puede, por ejemplo, pasar a trabajar en una empresa ordinaria, que son las empresas que llamamos ordinarias, cualquier empresa, ¿no?
pues a lo mejor con un apoyo, ¿no? A través de los preparadores laborales. Sabéis que seguramente también conoceréis esta fórmula de acceso al empleo que se llama el empleo con apoyo. A nivel europeo hay muchas organizaciones que hacen prestan estos servicios a través de los preparadores laborales, y de hecho hay una organización bastante estructurada con incluso una entidad a nivel europeo que representa a todas las organizaciones que hacen empleo con apoyo, que es la European Union of Supported Employment. Dentro del marco de entidades que trabajan en el empleo, pues está también las entidades que proveen servicios de empleo personalizados, como puede ser la propia Fundación 11 a través de Inserta. Y luego otra de las opciones también en España es el empleo público, ¿no? Que es un ámbito en el que también se está avanzando bastante. La Ley General de Discapacidad establece una obligación para las administraciones públicas de reservar un 7% de la oferta de empleo público. Precisamente hoy, creo que es hoy o ayer, el Gobierno ha anunciado el mayor volumen de oferta de empleo público que se recuerda de los últimos años. Yo ahora lo hablo de memoria, pero creo que se hablaba de en torno a 300.000 funcionarios nuevos por el envejecimiento, sobre todo, ¿no? del personal en las administraciones públicas. Bueno, pues las administraciones públicas están obligadas a reservar un 7% de las plazas que se oferten, y de ese 7%, el 2% tiene, perdón, y un 2% dentro de ese 7% tiene que ser para personas con discapacidad intelectual. Aquí ha habido experiencias muy interesantes y muy exitosas de formación a personas con discapacidad intelectual, sobre todo para posiciones de apoyos y auxiliares administrativos dentro de la administración, en las que las tasas de superación de los exámenes para el acceso han estado en porcentajes pues de más del 80% de las personas que se han presentado, que han aprobado los exámenes, ¿no? Y la otra opción de empleo es, por supuesto, también el emprendimiento, ¿no? Voy a contar un poquito más adelante también cómo nosotros abordamos el tema del empleo por cuenta propia o el emprendimiento, ¿no? Bueno, voy a pasar algunas diapositivas, porque esto ya lo he contado. Los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo tienen un régimen especial de ayudas, tienen subvenciones del coste salarial de los trabajadores, tienen bonificaciones a la seguridad social, también tienen ayudas para la adaptación de puestos de trabajo, que también tienen las empresas ordinarias, ¿vale? Bueno, tienen un sistema de incentivos que está también establecido desde hace muchos años, y que también es uno de los ámbitos en los que se plantea, ¿no? el revisar todo el modelo de empleo para ajustarlo a una realidad más cercana a lo que tenemos ahora, ¿no? En los centros especiales de empleo, que aproximadamente en España son ahora unos 2.089 centros, hay unos 12.512 trabajadores. Esto supone aproximadamente el 17% de las personas con discapacidad ocupadas, ¿vale? Algunas veces se producen críticas al modelo de centros especiales de empleo, y de hecho pues se dice que la administración incentiva económicamente estos centros y que bueno, que comparativamente no se incentiva igual el empleo a través de la empresa ordinaria, pero la realidad es que solamente el 17% de los trabajadores están en centros especiales de empleo, o sea que es, dijéramos, un porcentaje relativamente pequeño de la población que trabaja, ¿no? Ha experimentado sobre todo desde los años de la crisis, un crecimiento que también refleja el mayor compromiso de estas empresas, que son empresas sociales, a mantener la contratación e incrementar la contratación de personas con discapacidad. Una de las cosas que se hizo hace unos años también, estoy ahora en una diapositiva que se llama Centros Especiales de Empleo, retorno de la inversión. No sé si habéis llegado aquí. No, aún no, pero supongo que ya, ahora. Vale, fenomenal. Pues ahora vamos bastante al ritmo. Bueno, hace unos años se hizo un estudio que encargamos a una de las grandes consultoras, ¿no? Que trabaja, trabajamos bastante con ellos, KPMG, una multinacional, que hiciera un estudio sobre el retorno que tenía el dinero que la administración invertía en los centros especiales de empleo, ¿vale?
para demostrar que no era un gasto, sino que era una inversión, ¿no? Entonces, este gráfico lo que refleja es todos los ingresos que pueden rastrearse, o sea, que ese dinero está realmente en las cuentas públicas, que se genera como consecuencia de todas las personas que están empleadas en los centros especiales de empleo, en términos de retornos por el impuesto sobre la renta, retornos por las cotizaciones a la seguridad social que hacen las empresas y los trabajadores, por el impuesto del valor añadido, o sea, por diferentes líneas de ingreso para la administración que se van detallando aquí y que todas tienen incluso algunas están relacionadas, por ejemplo, con pensiones que no se pagan, por ejemplo, el retorno de pensiones contributivas. Este dinero sería el que como consecuencia, que son más de 43 millones de euros, como consecuencia de que las personas están trabajando, la administración no tiene que pagar en pensiones. Entonces se fue sumando todas estas cantidades y se llegó al acumulado total comparado con el gasto que se hacía en la incentivación del empleo en los centros especiales de empleo. Esto da un ratio del 1,42, es decir, por cada euro que la administración ponía esto es del año 2000, se refiere al año, 2011, en centros especiales de empleo, retornaban por otras vías 1,42. Este mismo estudio se hizo para una región dentro de España, que es la región de Castilla y León, y ese cálculo salió del 1,7, o sea, más alto incluso. Entonces, depende también del territorio, puede variar, pero en cualquier caso se ve que, bueno, pues que está por encima del 1, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Carmen, porque quería poneros algún vídeo y no sé si con el... Sí, Sabina, no sé si con el tema... podrías Sí. probar, lo único es el tema de la conexión, que quizás no funcione. Ya, es que me da un poquito de miedo. Tengo un vídeo que dura como 3 minutos, 3:43, que es el vídeo del Grupo Social Empresarial de la Fundación 11 Ilunion, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de centros especiales de empleo, o por lo menos una parte importante de los centros especiales de empleo en España, en este caso que emplea más de 37.000 trabajadores. Voy a intentarlo, a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Parece que se queda... ¿Qué estáis viendo ahora? La pantalla, o sea, está el vídeo pero parado. Vale. Bueno, ahora se está abriendo. Sí. No sé si veis que se abre o seguís viendo la pantalla. Es que esto nos ha pasado antes. No, nada, la pantalla. Vale, vamos a esperar un poquito a ver si veis la pantalla de YouTube, ¿vale? Sí, eso la vemos. Ahora ya estáis en YouTube, ¿no? Bueno, está el reproductor, pero arriba pone Ilunion y el reproductor de vídeo. Vale, le voy a dar, ¿vale? A ver qué pasa. Hace 25 años en la ONCE y su fundación nos propusimos un reto, que las personas con discapacidad tuvieran un empleo digno y comprometido con la sociedad. No, ha vuelto de hecho a la página web de Odismet. Y ha ganado la medalla de oro al mérito en el trabajo. Bueno, pues entonces lo vamos a parar, ¿vale? Porque vamos a olvidarnos de los vídeos entonces. Vuelvo a la presentación, ¿vale? Ajá. Bueno. Ahora voy a hablaros un poquito más ya después de explicaros un poquito el contexto, voy a hablaros también un poco de cómo abordamos desde la Fundación 11 todo lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? La Fundación 11 es una fundación creada por la ONCE en el año 88 que, bueno, se financia con, parte de nuestra financiación proviene de las ventas de los productos de juego que comercializa la ONCE. Sabéis que la ONCE es la organización de ciegos en España que desde hace muchos años pues tiene una concesión de la administración pública para la venta de lotería, productos de juego. Entonces, parte el 3% de lo que se vende retorna o nos viene a la Fundación 11 para el desarrollo de programas para todo tipo de personas con discapacidad. En el patronato de la Fundación 11, además de la ONCE como entidad fundadora, está también la administración pública y las principales entidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad. El año pasado superamos en ejecución presupuestaria los 100 millones de euros,
de los que el 72% son los ingresos que nos transfiere la ONCE. Después somos también organismo intermedio desde el año 2000 del Fondo Social Europeo y eso supone el 20% de nuestros ingresos, y luego de otros ingresos, como por ejemplo lo que he explicado antes de donaciones y otro tipo de actividades, recibimos el 8% restante. Como decía, las prioridades son la formación y el empleo y también el desarrollo de programas relacionados con la accesibilidad universal y el diseño para todos. Y destinamos aproximadamente el 70% al primero de los objetivos y el 30% al segundo. Luego somos una fundación que hacemos actividad de grant making, es decir, que somos concedemos ayudas económicas, ¿vale? Nuestro presupuesto en su mayor parte se canaliza a través de convocatorias de ayudas económicas. Gestionamos el año pasado, ahí pone que los proyectos que aprobamos, que fueron 1.957, pero gestionamos alrededor de 2.500 solicitudes de ayuda. Y luego, bueno, estamos certificados en diferentes sellos de calidad, medio ambiente, y ahora estamos trabajando para incrementar nuestra calificación en el sello europeo de excelencia, FQM, y el objetivo que tenemos este año es llegar al objetivo 500, ¿no? Que es como el reto o el sueño de las entidades que quieren acceder a este sueño, ¿no? También, bueno, nuestra actividad se desarrolla en gran parte gracias a alianzas con otras entidades. Tenemos una actividad bastante importante de suscripción de alianzas con otras organizaciones de todo tipo y un bloque muy importante de convenios y de alianzas se realiza con empresas. No sé si estáis viendo ahora una diapositiva que pone Foro Inserta Responsable. ¿Estáis viendo no, esta? Sabina, no, se quedó parado en el comienzo del vídeo y eso es lo que estamos viendo. No me lo puedo creer. Oh. Y va con retardo. Está el vídeo ahora. Bueno, os explico. Nosotros dentro de lo que es la actividad de convenios de colaboración, ahora mismo tenemos alrededor de 90 empresas. Muchas de ellas son referentes o las empresas más grandes que hay en cada sector de actividad. Por ejemplo, estoy mirando dentro de los logos que veréis, espero próximamente en la pantalla, algunas empresas que operan a nivel internacional y también en Latinoamérica. Por ejemplo, pues tenemos convenios de colaboración con el Banco Santander, con el BBVA, con multinacionales como BT, British Telecom o como consultoras como EY, con McDonald's, con IKEA, en fin, con muchas empresas, ¿no? que se han comprometido a través de la firma de un convenio de colaboración con la Fundación ONCE, y ese compromiso incluye un compromiso específico de contratar un número concreto de personas con discapacidad en el plazo de vigencia del convenio. Entonces, eso nos da pie a nosotros a diseñar un plan de trabajo con esa empresa para que ellos puedan ir incorporando personas con discapacidad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos porque la Fundación ONCE tiene la mayor base de datos de personas con discapacidad demandantes de empleo. Tenemos esa base de datos que gestionamos, es incluso mayor que la del propio Servicio Público de Empleo, que el otro día en España se publicó un estudio de la Oficina Nacional de Estadística sobre los empleos, ¿no? Y bueno, de ese estudio resulta que creo que solo alrededor del 3% de los contratos se generan a través de los servicios públicos de empleo, con lo cual hay muchas entidades como nosotros o como las empresas de trabajo temporal que son las que realmente están generando, ¿no?, ese movimiento en la contratación. Hemos hecho también observatorios sobre la accesibilidad a los centros de trabajo, ¿no? Este estudio es del 2015, no sé si habéis llegado ya por aquí. Poner accesibilidad universal en la Fundación ONCE, centros de trabajo. Carmen, ¿habéis avanzado un poquito? No, sigue en el vídeo. Uf. Sí. Vale, bueno. Os resumo un poquito, me hubiera gustado que lo pudierais ir viendo. Bueno, básicamente en este observatorio, que es una línea de trabajo dentro de la parte de accesibilidad que os he comentado, lo que hacemos es abordar estudios específicos sobre cómo está la accesibilidad en determinados ámbitos. Por ejemplo,
en los portales de acceso a los servicios de la administración pública. Por ejemplo, a los medios de transporte, ¿no? El transporte por carretera, el transporte ferroviario, el transporte aéreo, pues se hace un estudio, ¿no? Y se concluye sobre cuáles son las principales barreras que se encuentran en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues hicimos uno también relacionado con la accesibilidad de los centros de trabajo. Y bueno, pues ahí claramente en cuanto al centro de trabajo, básicamente las conclusiones se concentraban en dos ámbitos, ¿no? En lo que era propiamente el centro de trabajo, en el que en una escala de situación de muy deficiente a muy buena, el resultado se situó en necesidades de mejora, que era como el punto intermedio, pero lo peor es que en el otro ámbito que se analizó, que fue la cultura que tenía la corporación, la empresa, en materia de accesibilidad universal y de inclusión de personas con discapacidad, el resultado global fue deficiente de todas las empresas que se analizaron, ¿no? Entonces, esto la verdad es que es un reto, y realmente cuando nos preguntan, ¿no? Y esa es una pregunta bastante recurrente, ¿por qué las empresas no contratan a personas con discapacidad al final? Pues las conclusiones nos llevan a que no existe una cultura de la inclusión, ¿no? Y que en general las personas que tienen que tomar esas decisiones en las empresas, pues como es muy probable que no hayan convivido con una persona con discapacidad a lo mejor cuando fueron a la escuela, o no tienen a alguien en la familia, pues es muy difícil que esta realidad no les resulte cercana y puedan no tener ningún tipo de prejuicio para tomar este tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué razones daban las empresas realmente para decir que no se abordaba la accesibilidad? Pues esto refleja lo que estoy diciendo. Pues decían que las personas tenían una baja empleabilidad, también decían que era muy difícil planificarlo, que no se percibía qué retorno o qué beneficio se podía obtener de esa inversión que se hiciese en la accesibilidad de los centros de trabajo, en fin. Algunas pues resultan razonables y otras realmente tienen que ver con la cultura de inclusión, ¿no? También quería hablaros un poquito de cómo abordamos el tema del emprendimiento. Nosotros, desde que se creó la Fundación ONCE en el año 88, tenemos un programa de apoyo a emprendedores. No genera las mayores cifras en cuanto a resultados en términos de empleo de lo que hacemos, pero bueno, es una línea que tiene para nosotros mucho valor porque al final son personas que establecen su propia empresa y que en muchos casos acaban siendo empleadores de otras personas con discapacidad. Lo que tenemos es una red en nuestros servicios de empleo de dinamizadores, personas que están especializadas en apoyar y acompañar a las personas que tienen esa vocación de emprender un negocio, y les acompañamos en todo el itinerario, bien sea poniendo a disposición recursos propios de formación o de acompañamiento mediante servicios de consultores expertos que ayudan al desarrollo del plan de negocio, y también tenemos una convocatoria de ayuda específica, de ayuda económica, para afrontar las inversiones que el emprendedor tiene que hacer para establecerse por su cuenta, ¿no? Bueno, tengo aquí también una presentación. Espero que hayáis avanzado un poco. Carmen, ¿habéis podido avanzar un poco? Sí, estamos en la de los resultados del observatorio. Ah, vale. Bueno, pues ahora en un poquito veréis también una diapositiva que es un collage con diferentes ventanitas en la que podéis ver algunos de los emprendedores que se han apoyado desde la Fundación ONCE. Algunos de ellos, por ejemplo, incluso son emprendedores cuyas iniciativas tienen un impacto social. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, ¿no? Se ve ahí Raquel Cárcamo, Óscar Puello y Esther Muñoz, que constituyeron una cooperativa, son personas con discapacidad intelectual, y constituyeron una cooperativa que se dedica a asesorar a empresas y organizaciones en materia de accesibilidad cognitiva, que es todo lo que tiene que ver, seguramente a lo mejor habéis oído, con todo lo que tiene que ver con la comprensión de los entornos, los espacios, la información sobre los productos, la documentación para las personas con discapacidad intelectual. Por debajo de eso está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la accesibilidad y la accesibilidad cognitiva
y la lectura fácil, en los documentos en lectura fácil. También hay, por ejemplo, otro emprendedor que está en la parte inferior, le veis en silla de ruedas con su mujer, Pau Torres, por ejemplo, que es una persona con esclerosis lateral amiotrófica y que bueno, después de detectársele la discapacidad, decidió establecerse en una de sus pasiones, que es el mundo del vino, ¿no? Y entonces él embotella su propio, no tiene bodega, sino que compra y embotella su propio vino con su propia marca, y parte de los beneficios lo destina a la investigación en enfermedades poco frecuentes. Tenemos, la verdad, que emprendedores de todo tipo, ¿no? Y cada vez hay mayor variedad, y también una cuestión que estamos viendo en los últimos años es que cada vez hay más proyectos que están apoyados en la tecnología. El perfil del emprendedor, bueno, esto no tiene a lo mejor mucha relevancia para vosotros, pero la edad media es de 41 años, suelen tener estudios superiores, aunque no universitarios necesariamente, emprenden en el sector servicios, normalmente son de ámbito más bien urbano, y la discapacidad más predominante es la discapacidad física, que es la que realmente tiene mayor prevalencia, ¿no? Y normalmente hay una mayor presencia de hombres. En los emprendedores que apoyamos, alrededor del 38% son mujeres. De la región en España donde más emprendimientos apoyamos es Andalucía. ¿Qué más? También os voy a contar sobre... No sé cómo vamos de tiempo, Carmen. Pues 5 minutos, 10 minutos más máximo. Vale, bueno. También en el último año, está de hecho pendiente de presentarse, hemos desarrollado una metodología para con un proyecto piloto para las entidades que trabajan apoyando a personas con discapacidad con mayores dificultades en el empleo, para que puedan desarrollar programas de apoyo al emprendimiento. Entonces, bueno, es una metodología que próximamente tendremos colgada en nuestra web y a la que podréis acceder, en la que planteamos no solamente cómo desarrollar un plan de trabajo para propiciar ese emprendimiento individual o colectivo entre personas con mayores dificultades, sino también una batería de herramientas para trabajar con el emprendedor lo que es la ideación y el diseño del plan de negocio, ¿no? Algunas cosas no las voy a contar porque si no me voy a extender mucho, pero bueno, un tema importante que tengo aquí en la presentación también es que las personas con discapacidad, hicimos un estudio muy interesante desde el punto de vista de cómo convencer a las empresas para que contraten a personas con discapacidad y hacer sus empresas más diversas, y es el mercado que suponen las propias personas con discapacidad desde el punto de vista de clientes, ¿no? Bueno, pues las conclusiones de ese estudio dicen que 1.300 millones de personas en el mundo tienen una capacidad de compra de 8 billones de dólares de gasto. Claro, esto significa, desde el punto de vista de la empresa, que cuantas más personas con discapacidad y más diversa dentro de la discapacidad tengas en tu plantilla, más capaz o más potencialmente mejor preparada estarás como empresa para ofrecer servicios y productos que se adecúen a ese mercado, ¿no? Que son 91 millones de personas en Europa, por ejemplo, con una capacidad de gasto de 3,1 billones de euros, ¿no? O sea que en España solamente pues estamos hablando de 4,12 millones de personas, como os he dicho anteriormente, ¿no? Y en cuanto a familias, estamos hablando también de 3,2 millones. Si a eso le sumamos los 8,4 millones de personas mayores que hay en España, que tienen el mismo tipo de necesidades, desde el punto de vista de la empresa, ¿no?, nos podemos hacer una idea de ese potencial de mercado que hay, ¿no? Hemos trabajado nosotros también algún proyecto que es muy interesante por la replicabilidad que puede tener para las personas que me estáis escuchando, que tiene que ver con la formación financiera, que esto es un ámbito que está muy vinculado al ámbito laboral. Lógicamente, en este caso es un recurso que está destinado a personas con discapacidad intelectual y que se puede gestionar a través de entidades que trabajen con personas con discapacidad. Es un recurso de formación en el que cada persona va avanzando a su ritmo, ¿no?, en la formación, y va adquiriendo pues los conceptos financieros básicos, cómo hacer un uso responsable del dinero,
cuáles son los conocimientos que aplican al mundo laboral y también aprender una contabilidad básica. Esto está directamente ligado con la consecución de un empleo. La persona tiene que tener esa formación para poder administrar y tener su propia autonomía desde el punto de vista económico, ¿no? Y esto lo hacemos en colaboración, somos una entidad colaboradora de los principales organismos reguladores que hay en España en este ámbito financiero, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Creo que en Latinoamérica tienen otra denominación, pero si me acuerdo os lo digo, no me acuerdo. Y luego el Banco Central Español, que tiene sus competencias todavía, como sabéis en Europa tenemos el Banco Central Europeo, pero bueno, los bancos nacionales tienen también su propia... Entonces es un programa que está enmarcado en el Plan de Educación Financiera General de las entidades reguladoras, ¿no? Hemos hecho también un recurso que también se puede acceder a él, es una biblioteca infantil y que está destinada a sensibilizar a los más pequeños sobre la discapacidad y que es una biblioteca de cuentos. Os animo a que la consultéis y veáis, bueno, se explica en la primera página cada una de las discapacidades, cada personaje son niños con discapacidades y bueno, pues es un recurso muy útil, pues por ejemplo, para el ámbito educativo, pero también para el ámbito familiar, ¿no? Para normalizar la discapacidad. Otro de los proyectos en los que, bueno, pues he tenido la suerte de participar ha sido el lanzamiento del programa Trainers Paralímpicos, que es un recurso fantástico para poder hacer sensibilización en empresas y formación en empresas y entidades, y que, bueno, pues está conformado por ahora mismo 12 deportistas y exdeportistas paralímpicos de primer nivel, todos ellos medallistas, y que lo que hacen es ir pues desde hacer conferencias o sesiones de formación en empresas, en universidades, en administración pública, y lo pusimos en marcha en el año 2015 y la verdad es que, bueno, pues hemos llegado ya bueno, no tengo aquí la suma, pero se puede ver en la diapositiva. El año pasado, por ejemplo, hicimos 72 eventos con 7.776 asistentes, ¿no?, a esos eventos. Ahora mismo uno de los retos, ya para terminar, fundamentales en los que estamos inmersos es todo lo que tiene que ver con la transformación digital y el futuro del trabajo. Como os he dicho, como os he explicado en la primera parte de la intervención, el colectivo de personas con discapacidad en edad laboral tiene unas carencias formativas importantes que les limitan a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo. Y ahora mismo el ámbito de donde se están generando las mayores oportunidades es todo lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? Estamos hablando... Perdón, voy a beber un poco de agua. Bueno, pongo en la diapositiva, no sé en cuál estáis ahora, Carmen. ¿Hola? Hola, Sabina, se quedó en la de resultados del objetivo, del observatorio. Bueno, todavía sí, os faltan unas pocas. Vale. Bueno, en cuanto a la transformación digital, por ejemplo, pues una de las posiciones, algunas de las posiciones que ahora mismo tienen mayor demanda en España, por ejemplo, son posiciones relacionadas con los analistas de datos, con desarrollos de software y aplicaciones, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, que en muchos casos no se cubren las ofertas, ¿no?, que se producen, ¿no? Entonces, el principal reto, esto está estudiado y tenéis análisis de referencia anuales por parte del Foro Económico Mundial, en el informe que publican y que hacen visible todos los años, que se llama The Future of Jobs, y bueno, ahora mismo es nuestra principal ocupación, entre otras muchas, ¿no?, pero es cómo desarrollar programas de formación que posicionen a las personas con discapacidad, al talento de las personas con discapacidad en todo este mundo de oportunidades, ¿no? Bueno, os dejo también ahí algunas diapositivas interesantes que no son mías, sino que las he cogido de la red, pero que hablan de cómo será el empleo del futuro, ¿no? En algunos casos ya del presente, y pues que habla de pues que cada vez va a haber más competencia, que esa competencia incluso no va a ser a nivel de país, sino a nivel global, porque
hay muchas empresas que ya no tienen a sus trabajadores en un centro de trabajo, sino que los tienen deslocalizados por todo el mundo, ¿no? También la rapidez de los avances tecnológicos que van a obligar a que las personas estén continuamente aprendiendo, ¿no? Entonces, una de las competencias más importantes que hay que desarrollar es el aprendizaje continuo, o sea, que la persona esté abierta a aprender y desaprender continuamente, ¿no? Bueno, todo este tema de las competencias, también os dejo ahí algunas diapositivas. Lo que quería resaltaros es que dentro de las competencias del siglo XXI, que destaca que bueno, define el Foro Económico Mundial, pero que también están incluidas a nivel de la Comisión Europea, ¿no? De una manera muy parecida, están lo que son las competencias fundamentales, las competencias para afrontar retos complejos, pero también las competencias del carácter. Y yo aquí creo que es donde tenemos, desde el punto de vista de las organizaciones que trabajamos para la discapacidad, las mayores oportunidades, porque algunas de esas competencias son, por ejemplo, la persistencia. Y si hay gente que es especialmente persistente, son muchas personas con discapacidad, ¿no? O la adaptabilidad. También, bueno, pues también habilidades relacionadas con, se destacan también las habilidades relacionadas con la conciencia social y cultural, ¿no? Entonces, yo creo que una de las líneas de trabajo que tenemos que seguir también es ver cómo las personas con discapacidad están mejor posicionadas con respecto a esas competencias y tratar de utilizar eso, ¿no? como llamada para las empresas, ¿no? Tenéis ahí también alguna diapositiva que explica cómo es el trabajador del futuro, ¿no? Habla de cosas como es una persona pues que crea su propia marca personal en función de sus acciones o sus resultados. En materia de tecnología es una persona que enseguida adopta las novedades tecnológicas, ¿no? Es autodidacta, tiene capacidad de resolver diferentes problemas. Bueno, tampoco es mía la diapositiva, pero la tenéis ahí, el concepto de nomad, ¿no? El concepto creado por John Moravec, que describe a los profesionales del futuro. Nuestra primera experiencia, bueno, hemos hecho bastantes cosas en el pasado relacionado con la formación en el ámbito tecnológico, pero bueno, el año pasado pusimos en marcha una iniciativa con jóvenes. Eran jóvenes que en España en España y en Europa estaban bajo el paraguas de lo que se llama la garantía juvenil, porque son jóvenes hasta 30 años que ni trabajaban ni estaban en los circuitos de formación, es decir, que realmente estaban, dijéramos, en una situación de muy pocas expectativas. Entonces pusimos en marcha una iniciativa que se simultaneó en 3 ciudades en España, Madrid, Barcelona y Sevilla, en la que formamos a 220 jóvenes con estas características que os he dicho, de distintas discapacidades, incluidas discapacidades intelectuales, personas con autismo, personas sordas, bueno, todo tipo de discapacidades, y se desarrolló un programa en 2 fases, ¿no? Una con unos contenidos más generalistas con 100 horas de duración, y luego hubo una selección y nos quedamos con 150 alumnos a los que se dividió en 3 itinerarios. Bueno, los itinerarios tenían que ver con, tenéis en una de las diapositivas los contenidos de la fase 1 de esa formación, y en la fase 2 los itinerarios eran, uno era marketing y diseño, el otro era programación y el tercero era nuevas profesiones tecnológicas, en el que se hablaba pues de las principales tecnologías, se abordaron todas las principales tecnologías que están transformando los negocios y las organizaciones. La robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la ciberseguridad, en fin, todas estas tecnologías que están rápidamente no transformando nuestra sociedad. Bueno, fue una iniciativa muy interesante en la que aprendimos mucho y que ahora mismo se está convirtiendo en un proyecto muy ambicioso de tener un recurso permanente que esperamos consolidar este año de formación para posicionarnos como referente en la captación de talento vinculado a la tecnología. Y bueno, con esto terminaría mi presentación y estoy pues a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis, y lo que pueda resolveros os lo resuelvo sobre la marcha, y lo que no, pues me quedo pendiente para poder daros una respuesta. Carmen. Sí, gracias, Sabina.
Bueno, os recuerdo a todos los participantes que podéis dejar vuestras preguntas en el cuadro del chat y en la herramienta preguntas por escrito, o también levantar la mano en la herramienta de la manita para que os abramos el micro y podáis preguntar. A ver, de momento tenemos una pregunta de Soledad Torres y comenta: hola, desde Quito, Ecuador. ¿Podrías explicar cómo son los procesos de cualificación o certificación de competencias laborales para el empleo en personas con discapacidad que no tienen educación superior, quizás solo la escuela o el bachillerato? Si puedes recomendar textos, páginas web, etcétera. Bueno, a ver, nosotros me imagino que como en otros países existen programas, dijéramos, dependientes de lo que es el Ministerio de Educación. Si la persona, por ejemplo, que os sucede en muchos casos, no ha titulado la educación obligatoria, existe la formación para adultos, ¿no?, para poder obtener esa cualificación que por lo menos te da el título de lo que se llama en España educación secundaria obligatoria, ¿no?, que es muy importante desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Y después en España hay una institución que se llama el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Lo cierto es que, yo te soy sincera, desde mi punto de vista, yo creo que muchas personas que trabajamos en este ámbito de la discapacidad, creo que salvo para algunas profesiones en las que la cualificación es un requisito de entrada, en el resto y en la generalidad de las ofertas de empleo, las empresas no valoran la cualificación, siempre que no sea una titulación universitaria, lógicamente. Quiero decir, por ejemplo, para trabajar en un restaurante, pues efectivamente tienes que tener una titulación que es la titulación como manipulador de alimentos. Pero realmente, o sea, ya te digo, salvo contadas excepciones, ¿no?, el tener una cualificación reconocida muchas veces no es la puerta hacia el empleo. De hecho, nosotros muchas de las formaciones que impartimos son títulos, o sea, son formaciones propias, ¿no?, en las que nosotros hacemos el diseño de contenidos de la mano de la empresa que tiene la expectativa de contratar y no tiene un reconocimiento oficial. Sí que es verdad que estamos tratando que en aquellos sectores en los que exista esa dijéramos, barrera de entrada para la persona, ¿no?, intentar homologar, ¿no?, esa formación para que pueda ser reconocida como lo que se llama certificado de profesionalidad, que es como técnicamente se llama, ¿no?, ese reconocimiento formal de la cualificación. Si necesitas más información sobre esto, tendría que pedirla, nos podrías dejar un correo electrónico y te podría enviar alguna cosa más. ¿Hola? Genial, gracias. Sí. Otra pregunta, Sabina, es de Julio Yuccha y pregunta: ¿qué emprendimientos han sido los más exitosos con personas con discapacidad? No sabría decirlo, porque todos los años apoyamos alrededor de 100 emprendedores, más o menos. Bueno, pues es que hay un poco de todo, porque hay emprendimientos desde el punto de vista, dijéramos, que nosotros llamamos como más básicos, ¿no?, de servicios o comercios de cercanía. Por ejemplo, todos los años apoyamos a personas que se establecen como fisioterapeutas o que establecen comercios de proximidad de todo tipo. Y luego también estamos apoyando también a gente que desarrolla incluso productos propios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos apoyado en esta última convocatoria a unos emprendedores que están comercializando con bastante éxito unas zapatillas, bueno, de aspecto deportivo, pero no son para practicar deporte, ¿no?, cuya principal característica es que el diseñador es una persona ciega. Entonces, en la zapatilla, por ejemplo, la marca está escrita en braille y la verdad es que son muy bonitas y están teniendo mucho éxito, ¿no? Es que no sabría decirte, o sea, tenemos emprendimientos muy variados, ¿no? Gente que, por ejemplo, establece alojamientos de turismo rural en el ámbito de ámbito rural, ¿no?, de turismo interior, sobre todo, ¿no?, en el ámbito del turismo. Gente que se establece para prestar servicios, por ejemplo, incluso de consultoría o de asesoramiento.
hay mucha variedad. La verdad es que no te podría decir que unos son más exitosos que otros. Gracias, Sabina. De momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, tenemos un par de minutos. Y si no, bueno, terminaríamos la sesión y en cualquier caso siempre podéis enviar vuestras preguntas por correo electrónico y nosotros se las hacemos llegar a Sabina. Muy bien. ¿Vais a compartir la presentación? Sí, si nos la puedes enviar, Ah, nosotros una vez que sí. termine el webinar, enviamos un email para que puedan evaluar la sesión, qué les ha parecido y con todos los materiales, la grabación, la presentación y la Fenomenal. transcripción de la sesión. Es que lo decía porque de esa manera pues podéis acceder a los vídeos o como ha habido dificultades a la hora de ver la presentación, los Claro. vídeos que no se pueden poner los podéis ver, ¿no? Y Sí, nada, pues sí. muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya resultado interesante todo lo que os he contado. Sí, muchas gracias, Sabina. Simplemente antes de terminar, quería comentar, bueno, que la próxima sesión será a finales de abril, sobre el tema será acceso universal a la salud. Y igualmente recibiréis próximamente un email de registro con toda la información sobre ese webinar. La información sobre este webinar os llegará también en los próximos días con la presentación de Sabina para que podáis acceder a todos los contenidos, la grabación, la transcripción, etcétera. Y recordaros también que las personas que estéis siguiendo este ciclo formativo, si asistís a un mínimo de 9 de las 12 sesiones y completáis la evaluación, tendréis acceso a un certificado de seguimiento de los webinars. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente dar las gracias de nuevo a Sabina y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por seguirnos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Chao. Adiós. Adiós.